El agudo sonido del desprecio cortó el aire estéril de la sala de reuniones. Señor, con todo respeto, quizá este ritmo sea demasiado para usted. Aquí no es sitio para abuelos. La voz pertenecía a Ricardo, un joven ejecutivo cuyo rostro, perfectamente afeitado y alumbrado por la fría luz del 40º piso, se crispaba en una sonrisa de superioridad. Con una costosa pluma, gesticuló en dirección a Ramón, un hombre mayor sentado al otro lado de la mesa de cristal pulido. Los ojos de Ricardo brillaban con una crueldad casual, la de quien nunca ha enfrentado un verdadero desafío en la vida. El insulto flotó en el silencio que siguió, pesado y asfixiante, mientras los demás jóvenes en la sala, todos ataviados con la armadura impecable del éxito corporativo, desviaban la mirada o esbozaban sonrisas cómplices. La humillación se sirvió como plato principal y todos parecían gustarla. Ramón, blanco de la ofensa, permaneció inmóvil. Su cuerpo no se encogió, su expresión no vaciló. Era una quietud antinatural, una calma que no pertenecía a aquel ambiente de ambición frenética. Sus ojos, de un marrón profundo y surcados por diminutas arrugas, absorbieron la afrenta sin mostrar un solo signo de dolor o rabia. Simplemente observaba a Ricardo, no con resentimiento, sino con una especie de curiosidad analítica, como un geólogo examinaría una roca común, carente de valor. Sus manos, callosas y desgastadas, reposaban sobre la mesa, los dedos entrelazados en un gesto de paciencia infinita. Esa serenidad desconcertante, esa negativa a participar en el ritual de la humillación, transformaba la escena de una simple grosería en un misterio profundo e incómodo para quienes observaban. La risa inicial de Ricardo, que resonó un breve segundo, murió rápidamente, engullida por una tensión palpable. El silencio que se instaló era denso, cargado de la complicidad pasiva de todos los presentes. Algunos de los jóvenes ejecutivos se movieron incómodos en sus sillas ergonómicas. El brillo de sus caros relojes captando la luz impersonal de la oficina. El facilitador del entrenamiento, un hombre de mediana edad, con una sonrisa profesional permanentemente grabada en el rostro, trató de disipar la extrañeza con una aprobación cobarde. Hizo un sutil gesto de asentimiento a Ricardo, un movimiento que validaba la agresión y condenaba a Ramón al aislamiento. El aire en aquel acuario de vidrio elevado sobre la Ciudad de México se tornó irrespirable, pesado con el peso de la injusticia silenciosamente avalada por todos, convirtiendo el espacio en una arena moderna y desalmada. Sintiendo la victoria, Ricardo se reclinó en su silla, el tejido de su traje italiano tensándose sobre sus anchos hombros. Cruzó los brazos, adoptando la postura de un depredador que acaba de afirmar su dominio sobre el territorio. Su mirada recorrió la sala, ya no enfocada en Ramón, sino buscando la aprobación silenciosa de sus pares, los futuros líderes que, como él, hablaban el idioma del poder y la intimidación. Para ellos, aquella escena era solo otro escalón en la escalada corporativa, la eliminación de un elemento débil. La imagen final mostraba a Ricardo, altivo y triunfante, y a Ramón, envuelto en un silencio indescifrable, una figura anacrónica en un mundo que lo consideraba obsoleto. La injusticia estaba consumada, sellada por el cobarde consentimiento del grupo. Lo que nadie sabía era que aquel anciano guardaba un pasado que lo cambiaba todo. Si crees que la dignidad no tiene edad, deja tu like y comenta desde dónde nos estás viendo. El escenario de aquella humillación era el 40º piso de un rascacielos en Santa Fe, uno de los barrios más elitistas y modernos de la Ciudad de México. La sala de entrenamiento era un acuario de vidrio y acero, concebido para ostentar poder y transparencia, pero que en la práctica servía para aislar a sus ocupantes de la vida real que bullía kilómetros abajo.
Las paredes de cristal, de suelo a techo, ofrecían una vista panorámica de la metrópoli, pero el paisaje parecía más un fondo de pantalla digital que un lugar habitado por seres humanos. El mobiliario era minimalista y costoso. Sillas ergonómicas que prometían comodidad, pero dictaban una postura de eficiencia, y una larga mesa de mármol negro que reflejaba los rostros ansiosos como un lago helado. No había nada personal, nada cálido. Era un santuario dedicado al dios del capital. La atmósfera interna de aquel acuario resultaba aún más gélida que su arquitectura. El aire, filtrado y climatizado a temperatura constante, vibraba con una feroz competitividad mal disimulada. Susurros de jerga en inglés, disruption, benchmark, growth hacking, llenaban los escasos momentos de silencio. La edad se veía como una discapacidad, una prueba de obsolescencia, y la experiencia, si no estaba ligada a balances financieros o algoritmos, era considerada un lastre inútil. La hostilidad no se expresaba abiertamente, sino como un subtexto constante en las interacciones, una corriente subterránea de desprecio hacia los más débiles. Era el apogeo de la élite corporativa mexicana, un ecosistema cerrado donde la empatía era un lujo inalcanzable y la arrogancia, una herramienta esencial de supervivencia. En el centro de ese universo hostil se hallaba Ramón Herrera, un hombre de 52 años, oficialmente desempleado. Su apariencia era un acto de rebelión silenciosa contra el código de vestimenta tácito del lugar. Vestía una chaqueta sencilla y gastada, de un tono indefinido entre verde y gris, cuyos hombros mostraban el desgaste del tiempo. Sus pantalones, de tela modesta, estaban limpios y bien planchados, y sus zapatos, aunque gastados, relucían con un cuidado casi ceremonial. Parecía un personaje de otro tiempo, un agricultor o artesano transportado por error a una convención de tecnología. Su presencia física resultaba una disonancia, un elemento orgánico y real en un entorno sintético y perfectamente curado, y por ello mismo una ofensa visual. Sin embargo, su postura desmentía la humildad de su atuendo. Ramón mantenía la espalda erguida, no con la rigidez de quien está tenso, sino con la disciplina de quien aprendió a ocupar su espacio con economía de movimientos. Su cabello canoso estaba recortado de forma simple y funcional, y su rostro, surcado por líneas que contaban historias de sol y viento, no de noches mal dormidas frente a una hoja de cálculo, exhibía una dignidad inquebrantable. No había artificios en él. No usaba el perfume caro que impregnaba el aire, ni el reloj ostentoso que servía de medalla de estatus. Era la personificación de lo esencial en un mundo obsesionado con lo superfluo. Un hombre cuya presencia se definía por la sustancia, no por el envoltorio. Internamente, Ramón no se sentía intimidado, más bien se veía como un antropólogo en una tribu desconocida. Observaba la agitación a su alrededor con calma analítica, descifrando los códigos no escritos de aquel clan corporativo. La ambición, desmedida en los ojos de los jóvenes, no lo impresionaba. Veía en ella una forma de miedo, la inseguridad ruidosa de quien debe probar constantemente su valor. Mapeaba alianzas y rivalidades, sonrisas falsas y gestos de sumisión, con la precisión de un estratega evaluando las debilidades del enemigo antes de la batalla. Su mente era un refugio de silencio y orden en medio del caos de egos inflados. Él no estaba perdido, estaba en reconocimiento, aguardando el momento justo para actuar, guiado por un propósito que nadie allí podía siquiera imaginar. Su brújula moral, el verdadero norte que guiaba cada uno de sus gestos silenciosos, era la dignidad. Ramón operaba bajo un código de honor que parecía extinguido en aquel ambiente. Creía firmemente que las acciones, especialmente bajo presión extrema,
eran el único medidor real del carácter de un hombre. Las palabras eran viento, sobre todo las grandilocuentes y vacías que resonaban en aquella sala. La verdadera fuerza, aprendida en 1900 circunstancias de vida o muerte, no requería aplausos ni autopromoción. Residía en la capacidad de soportar, de permanecer íntegro cuando el mundo a tu alrededor se desmoronaba. Esa convicción profunda lo anclaba, transformando la humillación en mero ruido de fondo, incapaz de afectar su esencia. Un objeto en su poder delataba la profundidad de su pasado oculto. Un reloj de pulsera. No era un accesorio de lujo, sino una herramienta de fabricación militar, con esfera sencilla y numérica, cristal, rayado y correa de nylon verde oliva deslucida por el uso. De vez en cuando, su mirada descendía hacia ese reloj, no con la ansiedad de quien espera que acabe un compromiso aburrido, sino con la precisión de un soldado sincronizando su acción con la de su pelotón. Aquel objeto era reliquia de un mundo de disciplina, riesgo y consecuencias reales, un fragmento de su verdadera identidad que pasaba completamente desapercibido para los jóvenes que solo sabían medir el valor de las cosas por su etiqueta de precio. La razón exacta de su presencia allí era un enigma para todos. ¿Un error de inscripción? ¿Una iniciativa caritativa de la empresa para dar oportunidad a un veterano? Nadie lo sabía, y la explicación más cruel era también la más fácil. Era un anciano despistado, intentando aferrarse a un mundo que ya no le pertenecía. Pero la verdad era más compleja. Su participación no había sido un accidente. Fue una invitación, una convocatoria. Estaba allí con un propósito, como un inspector encubierto o una prueba viviente de la cultura de la empresa. Cada insulto que recibía, cada mirada desdeñosa, era un dato que recopilaba en silencio, una pieza de información para una misión mucho mayor que aquel mero entrenamiento de liderazgo. Así, el escenario se montó sobre un abismo de valores. Por un lado, Ramón, un guerrero del viejo mundo, forjado en el silencio, el dolor y el honor. Por el otro, una generación de ejecutivos que confundía privilegio con mérito, agresividad con liderazgo y ruido con resultado. Las paredes de vidrio de aquella oficina en lo alto del mundo no solo los separaban de la ciudad, sino que simbolizaban la barrera insalvable entre la experiencia vivida y la ambición teórica. El conflicto era inevitable, una colisión inminente entre la superficie pulida del éxito moderno y la profundidad invisible de un pasado de sacrificio. La calma de Ramón era solo el preludio de la tormenta. El clímax de la hostilidad latente comenzó a dibujarse con el anuncio del ejercicio principal del día, una simulación de crisis de alta presión. El facilitador, con entusiasmo forzado, proyectó un escenario complejo en la gigantesca pantalla, una filtración de datos confidenciales que amenazaba la reputación y el valor de mercado de la empresa. Los equipos tendrían 90 minutos para analizar la situación, desarrollar un plan de contención y presentar una solución estratégica. El aire, ya rarefacto por la competencia, se volvió eléctrico. Los jóvenes ejecutivos enderezaron sus cuerpos en las sillas, el rostro serio, las mentes calculando cómo destacar individualmente. Para ellos no era un ejercicio de colaboración, sino una arena de autopromoción, y la crisis simulada, la oportunidad perfecta para demostrar liderazgo implacable. Fue en ese escenario donde Ricky Miramontes asumió su papel protagónico. No era solo un gerente de proyectos ambicioso, era heredero de un pequeño feudo corporativo, hijo de uno de los directores más influyentes de la compañía. Su presencia en el entrenamiento era meramente formal, un teatro para justificar la promoción que ya lo aguardaba. Ricky desprendía la confianza de quien nunca ha peleado por nada, confundiendo privilegio con genialidad. Veía el mundo como un escenario dispuesto para su éxito y a las personas a su alrededor
como meros actores secundarios o, en el caso de Ramón, obstáculos a eliminar con desprecio. Su arrogancia no era una defensa, sino la expresión más pura de su percibido derecho divino. En cuanto se activó el cronómetro, el equipo de Ricky se sumergió en un caos performático. Impelidos por la frenética dirección de su autoerigido líder, comenzaron a disparar ideas inconexas e impulsivas. Palabras como agilidad, narrativa y ecosistema eran lanzadas como granadas, sin ningún sustento táctico detrás. Ricky, en el epicentro, se comportaba como un director de orquesta desafinada. Interrumpía a los demás, apropiándose de fragmentos de sus sugerencias para reformularlas como suyas, y gesticulaba con una energía más teatral que productiva. Su estrategia era el ruido, la velocidad a cualquier costo, una demostración de acción que enmascaraba una total ausencia de pensamiento lógico y control situacional. En medio de la cacofonía, Ramón permaneció en silencio, observando. No entró en la competencia de quien gritaba más. Sus ojos seguían el flujo de información en la tableta frente a él, mientras su mente procesaba los datos con calma metódica. Tras varios minutos de propuestas inútiles y en una breve pausa que Rico aprovechó para recuperar el aliento antes de su próximo monólogo, Ramón intervino. Su voz, aunque baja, tenía un timbre que imponía atención. La prioridad es frenar la filtración de información, no cuidar la percepción pública, explicó con calma. Necesitamos 3 etapas: aislar la fuente, cuantificar el daño real y, solo entonces, comunicar. Acción antes de imagen. Era una lógica militar, clara, directa y carente de cualquier adorno corporativo. La sugerencia de Ramón cayó en un silencio hostil. Ricky giró lentamente. Una sonrisa de escepticismo se dibujó en sus labios. Señor, por favor, sus tácticas de la edad de piedra no sirven aquí, dijo con una corta y burlona carcajada. Ni siquiera dirigió la mirada a Ramón al hablar. Hablaba al resto del grupo como si compartiera una broma interna. El gesto buscaba menospreciar a Ramón, transformándolo en la caricatura de un tiempo pasado, un anciano aferrado a sus métodos arcaicos. Con esa sola frase, Ricky redefinió la intervención de Ramón no como aportación, sino como prueba de su inadecuación, y todos en la sala captaron el mensaje. Ricky continuó, animado por la atención cautiva. Necesitamos disruption, velocidad, no un manual polvoriento de cómo arreglar carretas. Señalaba la pantalla, pintando un cuadro vibrante de innovación y agilidad en contraste directo con el enfoque lento y burocrático de Ramón. Usaba el lenguaje de la nueva economía como arma, convirtiendo la prudencia en cobardía y la estrategia en lentitud. Los otros miembros del equipo, percibiendo hacia dónde soplaba el viento del poder, comenzaron a asentir, sus rostros reflejando la misma arrogancia segura de su líder. La propuesta de Ramón fue oficialmente descartada, enterrada bajo una avalancha de jerga moderna y desprecio. El golpe de gracia vino del facilitador. Al percibir la dinámica de poder claramente establecida, intervino para sellar la victoria de Ricky. Con una sonrisa que no llegaba a los ojos, dijo: «Gracias por tu aporte, Ramón, pero sigamos la línea de Ricardo. Es un enfoque más alineado con la cultura de innovación de nuestra empresa». La frase fue una obra maestra de cobardía corporativa, una capitulación total ante la jerarquía informal. Al avalar públicamente la humillación, el facilitador permitió la continuación del abuso, convirtiendo el ejercicio de liderazgo en una lección sobre la brutalidad de la conformidad y el oportunismo. Ramón quedó oficialmente en solitario. El aislamiento de Ramón se volvió físico. Los cuerpos de sus compañeros se giraron sutil pero decisivamente hacia Ricky, formando una barrera invisible que excluía a Ramón de la conversación y del espacio grupal.
Sus miradas evitaban activamente las de él, enfocándose únicamente en su líder y en sus portátiles. El silencio de los testigos era una agresión en sí misma. La complicidad de la omisión, el consentimiento tácito que permite florecer la injusticia. Cada uno, en su búsqueda individual de seguridad y aprobación, tejió la red de humillación que atrapaba al hombre mayor, convirtiéndose en cómplices de un acto de crueldad silenciosa. Cualquiera en su lugar sentiría la sangre subir al rostro, la garganta resecarse, el impulso de defenderse o encogerse hasta desaparecer. Pero el semblante de Ramón se mantuvo sereno. Sus ojos no mostraban rencor, solo una observación continua y desapasionada. No se reclinó en la silla en señal de derrota, ni se inclinó hacia adelante en desafío. Simplemente existía, presente e íntegro, en medio de la tormenta de desprecio. Su calma era su armadura y su arma. Para los jóvenes ejecutivos, acostumbrados a reacciones emocionales previsibles, esa serenidad resultaba profundamente desconcertante, casi provocadora. Era un silencio que no sabían cómo atacar ni comprender. Como era de esperar, la estrategia caótica de Ricky comenzó a desmoronarse. Centrada en elaborar una narrativa de respuesta para la prensa, ficticia, ignoraron los detalles técnicos del problema. La filtración de datos simulado se extendió, causando daños catastróficos. El equipo, liderado por un capitán ciego, navegaba directo al desastre, surgiendo discusiones internas y acusaciones veladas. La ironía era palpable. El ejercicio pensado para demostrar el liderazgo de Ricky exponía su total incompetencia. Aún así, la jerarquía de poder era tan fuerte que nadie se atrevía a señalar que el plan original de Ramón habría evitado exactamente aquel colapso. Frustrado ante el fracaso inminente y reacio a asumir responsabilidades, Ricky buscó un chivo expiatorio en Ramón. Con un gesto de rabia contenida, tomó un informe voluminoso de la mesa y lo estrelló frente a Ramón, esparciendo papeles por doquier. Quizá, si no cargáramos con peso muerto, ya lo habríamos solucionado. Escupió, con voz baja, pero lo suficientemente alta para que todos lo oyeran. La agresión dejó de ser sutil, era un ataque directo, explícito y brutal. La sala de reuniones, antes escenario de arrogancia, se había transformado en arena de crueldad pública, y el conflicto alcanzó su punto de ebullición. Este tipo de injusticia no debe ser ignorado. Tu apoyo nos permite seguir contando estas historias. Suscríbete. Tras la agresión explícita de Ricardo, un silencio sepulcral engulló la sala. El informe tirado sobre la mesa era una profanación al templo del decoro corporativo. Todas las miradas se fijaron en Ramón, aguardando la explosión, la réplica, verbal o al menos una señal de humillación. Esperaban que se levantara y se marchara, que su dignidad se quebrara finalmente. La tensión era casi física, cada segundo se arrastraba. El mundo pareció contener la respiración, aguardando la reacción del hombre sistemáticamente despojado de su valor. Cualquier respuesta previsible habría aliviado la presión, pero Ramón no ofreció ninguna. Permaneció el centro inmóvil de una tormenta que él mismo no había provocado. Con una lentitud calculada, Ramón se inclinó hacia adelante. Sus manos, firmes y metódicas, comenzaron a recoger los papeles desperdigados sobre la mesa. No hubo temblor ni rastro de ira en sus movimientos. Cada hoja fue alineada con precisión geométrica, como si realizara una tarea de suma importancia. Apiló los papeles, los golpeó suavemente contra la superficie para cuadrarlos y devolvió el informe a su lugar original, perfectamente alineado con el borde de la mesa. Durante todo el proceso, no dirigió ni una mirada a Ricardo. Fue un acto de restauración del orden en medio del caos. Una demostración silenciosa de que su compostura era inquebrantable ante una pataleta infantil.
Al terminar, Ramón se reclinó y una sutil transformación ocurrió en su expresión. La máscara de observación pasiva dio paso a algo nuevo, una calma resoluta, la tranquilidad de quien acaba de tomar una decisión irrevocable. Sus ojos se desviaron un instante al gran reloj digital de la pared, que marcaba el tiempo en números rojos e impersonales, y luego descendieron a su propio reloj de pulsera de esfera gastada y correa de nylon. El gesto fue breve, pero cargado de significado. No era la mirada de quien mide el tiempo que resta, sino de quien confirma que ha llegado la hora exacta. Un cronómetro interno se había activado y el ritmo de los acontecimientos pasaba a depender de él. En su mente resonó una memoria lejana, la voz de su antiguo comandante en zona de combate. Nunca reacciones al primer ataque, Herrera. Deja que el enemigo revele su posición, su fuerza y sobre todo su debilidad. El silencio es el terreno donde florece la estrategia. Deja que se ahogue en su propio ruido. Su impaciencia será su ruina y su paciencia nuestra victoria. Este principio, forjado en situaciones extremas, lo guiaba ahora. Aquella sala de reuniones era otro campo de batalla, y aunque las armas eran distintas, las reglas de enfrentamiento seguían siendo las mismas. La humillación era solo el primer disparo de artillería del enemigo. Impacientado por la falta de reacción, Ricky bufó. El gato se comió su lengua, abuelo. O finalmente comprendió que no pertenece aquí. Fue entonces cuando Ramón lo miró directamente por primera vez desde el insulto inicial. Sus ojos se mantuvieron firmes, desprovistos de odio, pero con una intensidad que hizo vacilar a Ricky por un instante. Con voz perfectamente modulada, sin un vestigio de emoción, Ramón pronunció la frase que coronaría la tensión. La paciencia, dijo, es el último refugio del estratega. El enigmático aforismo cayó en el silencio de la sala como una piedra en un estanque, provocando ondas de desconcierto. No era un ataque ni una defensa, sino un axioma, la proclamación de una ley universal que allí nadie estaba equipado para comprender. La respuesta de Ramón desarmó a todos. La agresión de Ricky buscaba una contraparte que alimentara su fuego. En lugar de ello, encontró un muro de calma filosófica. El joven ejecutivo quedó sin palabras, su expresión de desdén reemplazada por perplejidad. Los otros miembros del equipo intercambiaron miradas nerviosas, tratando de descifrar el significado oculto tras aquella frase. Ramón se había negado a jugar su juego y al hacerlo tomó sutilmente el control de la narrativa. Introdujo la incertidumbre en un mundo de certezas absolutas y el miedo a lo desconocido se instaló. La atmósfera se cargó de expectativa y nerviosismo inexplicable. Continuando su ritual silencioso, Ramón sacó su billetera. Era un objeto antiguo de cuero marrón, con bordes gastados y ablandados por años de uso. La abrió lentamente, no para extraer dinero o tarjeta, sino para contemplar algo guardado en uno de sus compartimentos internos. La cámara se centraría en sus manos callosas al manipular el objeto con reverente cuidado. Quizás se tratase de una fotografía desvaída, una medalla de honor o una identificación de veterano. Un acto íntimo, un momento de comunión con su verdadera identidad, un recordatorio silencioso de quién era y de lo que era capaz. Se reconectaba con su fuente de fuerza, preparándose para la fase final de la operación. El tiempo de la simulación se agotaba. El facilitador, desesperado por restaurar una apariencia de normalidad, carraspeó e intentó llamar la atención del grupo. «Paremos un segundo. Quedan menos de 10 minutos», dijo, pero su voz sonó débil, casi irrelevante. Nadie estaba interesado en el ejercicio. El centro gravitacional de la sala ya no era Ricky ni la pantalla, sino la figura silenciosa de Ramón. Cada uno de sus pequeños gestos parecía cargado de significado inmenso.
¿Qué estaba esperando? La pregunta flotaba en el aire con más urgencia que cualquier crisis corporativa simulada. Finalmente, Ramón cerró la billetera con un clic suave y la guardó en el bolsillo interior de su chaqueta. Enderezó la espalda, alineándose perfectamente en la silla, y respiró hondo. Fue una inhalación controlada, la de un buceador antes de sumergirse, o la de un francotirador antes de apretar el gatillo. Sus ojos, que antes recorrían la sala, se fijaron en un único punto: la puerta de vidrio de la sala de reuniones. No miraba con ansiedad o esperanza, sino con certeza absoluta, como quien aguarda un tren que llega puntualmente. La tensión rozaba el clímax. El silencio era ensordecedor. Algo estaba a punto de romperse. Agobiado por la tensión insoportable y la negativa de Ramón a someterse o reaccionar, el facilitador tomó la decisión que sellaría su destino. Con una frágil autoridad, intentó zanjar el asunto. Ramón, con todo respeto, si no va a contribuir de manera productiva, quizás sea mejor que se retire para que el equipo pueda enfocarse. La sugerencia era en realidad una orden de expulsión, la humillación final. Para sorpresa de todos, Ramón asintió con un leve movimiento de cabeza. Lo miró al facilitador y por primera vez se adivinó un brillo de compasión en sus ojos. «Con su permiso», dijo, y su voz seguía perfectamente serena. Entonces comenzó a levantarse, no como un hombre derrotado, sino como un actor que sube al escenario para su acto final. El alzarse se hizo con una lentitud deliberada. Cada centímetro que su cuerpo se elevaba aumentaba la carga eléctrica en el aire. Luego hizo un gesto que paralizó a la sala. Empezó a quitarse la vieja chaqueta. No la arrojó con rabia ni frustración, sino con el cuidado de quien maneja una bandera sagrada, un brazo tras otro, dejando que el tejido cayera silenciosamente. Fue el acto de despojarse de un disfraz, de abandonar la piel de un hombre humilde y anónimo que habían juzgado y condenado. Dobló la prenda con precisión militar, cada pliegue perfectamente alineado, y la depositó con suavidad sobre el respaldo de su silla, un ritual que nadie comprendía, pero que todos observaban hipnotizados. Al quitarse la chaqueta, la primera revelación estremeció la sala. Bajo aquella piel de anciano frágil se revelaba una estructura de fuerza contenida, músculos definidos, endurecidos por una vida de disciplina rigurosa. Pero no fue la musculatura lo que provocó el primer suspiro colectivo, sino las cicatrices en su piel. Marcas profundas e irregulares surcaban sus antebrazos, testigos de violencia grabada en carne. No eran raspaduras de accidente ni caídas, eran vestigios inconfundibles de cuchillas y metralla, el mapa de un pasado brutal que contrastaba de forma chocante con su compostura serena. El silencio en la sala se volvió denso, un vacío cargado únicamente con la aterradora verdad que aquellas cicatrices narraban. Y entonces llegó el golpe final. Mientras Ramón terminaba de doblar su chaqueta, su brazo derecho alzó la manga desgastada y mostró por completo un tatuaje que ésta ocultaba parcialmente. La imagen, expuesta bajo la fría iluminación de la oficina, era icónica y aterradora para quienes conocían sus símbolos. El emblema del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, el GAFE, una calavera siniestra con boina verde, símbolo de la Unidad de Operaciones Especiales más letal y reverenciada de México. Las risas presuntuosas, la arrogancia, el desprecio. Todo se desmoronó en ese instante. Ya no estaban humillando a un anciano, sino provocando a un lobo que pacientemente los había dejado creer que era una oveja. Justo en ese momento de epifanía colectiva, la puerta de vidrio de la sala de reuniones se abrió. El leve sonido del mecanismo retumbó como un disparo en el absoluto silencio. Todas las miradas se giraron esperando quizá la entrada de un asistente con café.
pero la figura que irrumpió irradiaba autoridad, como si absorbiera el oxígeno de la habitación. Alto, de cabellos plateados y hombros anchos bajo un impecable traje, era el general Valenzuela, el legendario y temido CEO de la empresa, un hombre cuya sola presencia parecía distorsionar la realidad. Sus ojos de acero escudriñaron la sala, desestimando a los jóvenes ejecutivos como si fueran parte del mobiliario, ignorando por completo a Ricardo y al facilitador. El general Valenzuela caminó con paso firme y resonante hacia Ramón. La sala pareció encogerse a su paso. Se detuvo a un paso del hombre mayor, que ahora lo enfrentaba de pie. En un gesto que conmovió a todos, el general, el hombre más poderoso de aquella torre, marcó el saludo militar con los talones juntos y la espalda recta, una posición de respeto absoluto. Su voz, al hablar, no sonó como la de un CEO, sino como la de un comandante dirigiéndose a uno de sus mejores hombres. «Sargento Herrera», dijo, y el título retumbó como una explosión. «Me han dicho que ya estaba aquí». El general mantuvo la postura, mirada fija en Ramón, pero continuó dirigiéndose a toda la sala, cada sílaba un martillazo. «Es un honor recibirlo en nuestras instalaciones. Espero que estos jóvenes le hayan tratado con el respeto que usted merece». La palabra respeto se desgranó con una énfasis gélida y amenazante, cargada de ironía. Luego su mirada se posó lentamente, primero sobre el facilitador, que palideció, y después sobre Ricardo, paralizado, con el rostro petrificado de terror. Su mundo de normas y jerarquías acababa de ser irrevocablemente destruido. La justicia no estaba llamando a la puerta, ya estaba dentro de la sala. Las palabras del general Valenzuela flotaron en el aire como sentencia. Ricardo Miramontes, que instantes antes personificaba la arrogancia, ahora era un niño asustado. Se le desvaneció el color del rostro y su mirada, antes desafiante, se perdió en un punto en el suelo, incapaz de encarar la fría furia del CEO o la imponente presencia del sargento. El facilitador entreabría y cerraba la boca, intentando articular una disculpa, pero las palabras morían en su garganta. Los otros jóvenes ejecutivos, cómplices silenciosos de la humillación, se encogieron en sus sillas, deseando ser invisibles. La vergüenza se materializó en una neblina espesa y helada que asfixiaba, exponiendo la pequeñez de sus ambiciones y la pobreza de sus caracteres. El general entonces se volvió hacia el grupo, su expresión suavizándose de la ira a una decepción casi pedagógica. Con voz más baja, pero igual de imponente, cortó el silencio. «El sargento Herrera no está aquí para aprender de ustedes», declaró, y cada palabra fue un clavo en el ataúd de la soberbia. «Ustedes están aquí para aprender de él». La inversión de roles fue tan súbita y total que pareció distorsionar la realidad. Valenzuela hizo una pausa, permitiendo que el peso de la revelación calara. Antes del golpe final, lo invité personalmente a asumir el puesto de nuestro nuevo jefe de seguridad estratégica. La crisis que ustedes no supieron resolver en su simulación, él ya la solucionó. Sus ojos de águila recorrieron cada rostro atónito, grabando la lección en sus mentes. Y la primera enseñanza que él les ofrece, sin alzar la voz ni reclamar la afrenta sufrida, es esta: nunca subestimen a un hombre silencioso. Su voz retumbó como un mandamiento sagrado. La verdadera fuerza no necesita escenario. El verdadero líder no humilla para afirmarse. El honor no está en la etiqueta de su traje, sino en la solidez de su carácter. Hablaba no solo para ellos, sino para una generación perdida en la superficialidad, desconectada de los valores elementales de respeto, dignidad y sustancia. Aquella sala de entrenamiento se había convertido en una clase magistral que ninguno de ellos olvidaría jamás. Durante toda esa reviravolta catártica, Ramón mantuvo su calma inquebrantable. No
sonrió por la victoria, ni disfrutó la desgracia de sus agresores. Su dignidad no requería esa validación. Cuando el general terminó de hablar, Ramón se limitó a asentir con lentitud y respeto. Fue un gesto de reconocimiento mutuo, la comunicación silenciosa entre dos hombres, fundida en experiencias que nadie más en la sala podía comprender. Luego tomó su chaqueta doblada del respaldo de la silla, acto final de recuperar el disfraz que ya no necesitaba. Su victoria fue tan silenciosa y contenida como su resistencia, demostrando que la mayor fuerza reside en la serenidad. «Vamos, sargento, tenemos trabajo que hacer», dijo el general Valenzuela, posando una mano firme y respetuosa en el hombro de Ramón. Juntos, el guerrero silencioso y el líder visionario dieron la espalda a la sala y salieron, sus siluetas difuminándose en el pasillo. No miraron atrás. Dejaron tras de sí un escenario devastado por la vergüenza, un grupo de jóvenes prometedores confrontados con su propia pequeñez. La cámara se detuvo por última vez en el rostro de Ricardo, ahora un lienzo en blanco de asombro y humillación. Comprendió demasiado tarde que en la gran estrategia de la vida, el valor de un hombre no se mide por el ruido que hace, sino por la fuerza silenciosa que porta. Si esta historia te conmovió, compártela, que más personas recuerden qué significa el respeto.